Damos gracias al Señor, amén. Y usted sabe que, bueno, creo que la mayoría, la gran mayoría, por lo menos, ¿no?, de aquellos que tenemos algunos años en el Evangelio, conocemos esta historia tremenda, ¿no?, de esta mujer con flujo de sangre, ¿sí? Creo que la gran mayoría lo hemos conocido, nos ha impactado, y no solamente a nosotros, sino a los cristianos de todos los tiempos, ¿sí? Y creo que no hay un lugar donde no se haya hablado o se haya predicado también acerca de esta mujer, ¿no? Vemos a un Jesucristo que, bueno, venía liberando al endemoniado, había liberado al endemoniado gadareno, venía haciendo cosas, ¿no? Mientras él predicaba el Evangelio, ¿no? Como siempre decimos, él no andaba anunciando ni liberación, ni sanidades, ni prosperidad, ni nada por el estilo, ¿sí? Sino que iba predicando el Evangelio del reino de Dios. Y mientras lo hacía, personas se acercaban con problemas espirituales, con enfermedades, ¿no? Y llegaban y eran sanados por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es tremendo, ¿no? Y dice la palabra que, bueno, mientras hacía esta tarea, ¿no?, Jesús vuelve, ¿no?, a este lugar conocido como Decápolis, ¿no?, que significa 10 ciudades, era un conjunto de 10 ciudades. Hoy serían, creo que 2 de las ciudades estarían en Israel, parte en Cisjordania, y bueno, en Siria, otra más, bueno, estas 10 ciudades, ¿no? Hoy integran otros países. Pero en esa época Jesús andaba visitando estas ciudades, ¿no? ¿Y qué hacía? De nuevo, predicando el Evangelio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en un momento dijo que había gente que querían tenerlo a Jesucristo ahí, no lo querían dejar ir, pero Jesús dijo, no, déjenme ir porque es necesario, es importante de que yo vaya y siga anunciando a otras personas el Evangelio. Amén. De vuelta, como decimos siempre, no nos quedemos nosotros solos con el Evangelio, ¿sí? Con la salvación, con las bendiciones de Dios, sino que tenemos que predicar a otros también. No nos olvidemos de los demás, ¿no?, de aquellas personas que no tienen a Cristo, ¿sí? Está bueno que nos quedemos nosotros con Jesús, pero también tenemos que compartirlo a Jesucristo. Amén. ¿Sí? Decirle a que está al lado tuyo, tenés que compartir a Jesucristo. No te lo quedes para vos solito, para vos solita, que está bueno, sí, pero tenemos que compartirlo. Amén. Para eso vino Jesús y es lo que Él quiere, lo que Él desea que hagamos. Yo creo que eso es algo muy importante por el cual casi ni siquiera tenemos que orar y decir, ¿será la voluntad de Dios que le hable a alguien de Cristo? ¿Me entienden? Porque ya Jesús lo anunció, lo tenemos que hacer. Y cada persona, yo pienso de esta manera, hermano, que cada persona que Dios pone en mi camino, ¿sí?, les tengo que hablar de Jesús. Por algo está ahí, ¿sí? ¿Me está escuchando? Y oro y empiezo a orar, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, esperar el momento y todas las demás cosas, pero tenemos que compartir a Jesucristo, ¿sí? Como Él lo hacía mientras estuvo acá. Jesús no paró, hermano, es tremendo, no paró, él constantemente, bueno, compartimos hace unos días, ¿no?, cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre, ¿no?, no tiene dónde reposar su cabeza, O sea, y no paraba, trabajaba, predicaba todo el tiempo enseñando. Y en algún momento cuando quería estar solo, medio que se tenía que escapar, medio que se tenía que esconder, ¿sí? Porque ya la gente lo buscaba, no andaban atrás. Pero Él no paraba, amén. Entonces tenemos que hacer lo mismo que nuestro Maestro, esforzarnos por predicarle a las demás personas el Evangelio bendito de Jesús, ¿no? ¿Y qué ocurría? Dice, ¿no?, que, versículo 1, ¿no?, que cuando volvió Jesús, dice, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, ¿no? Qué bueno que es poder esperar tener nuestro encuentro con el Señor, ¿sí? Ahí la gente sabía que Jesús iba a pasar por ahí, estaban contentos, y acá vemos que Dios produce gozo también, ¿sí? Dios produce gozo en nosotros, ¿no? Hay un gozo, hay una palabra que dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿sí? El gozo del Señor es mi fortaleza. Quizá en algún momento y en algunos momentos de nuestra vida, hermano, la realidad es que muchas veces no tenemos mucho de qué reírnos, ¿no? O de qué gozarnos. Pero en el Señor siempre tenemos el gozo que viene de parte de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Pero para tener ese gozo tenemos que estar con Él. Tenemos que estar esperando ese encuentro con Jesucristo. Esta gente dice que cuando se encontraron con Cristo, recibieron el gozo, ¿no? Y si hoy lo traemos a nuestro tiempo, hermano, cada vez que vos disponés tu corazón para orar,
para hablar con Jesús, para tener un encuentro con Él, ¿sí? Debería haber alegría en tu vida, ¿no? A pesar de la dificultad. Y quizás hasta llores en tu oración delante de Dios, pero al final siempre el Señor te va a dar el gozo y la paz que solamente Él nos puede dar. Que para el mundo es locura. Porque a ver, ¿qué persona en medio de la dificultad anda contento, sonriendo, ¿no? Bueno, es lo raro, ¿no? Por eso muchos dicen que los cristianos estamos locos, ¿no? Pero qué bueno. Qué bueno. Y cuando uno está en comunión, hermano, con Dios todo el tiempo, y te va a pasar, ¿no? Porque uno trabaja, hace sus cosas, ¿no? Y que por ahí en algún momento hasta, a mí me pasaba, ¿no? Yo recuerdo que por ahí mientras estaba esperando para que me llamen para un trabajo, en el trabajo, ¿no? Por supuesto. Y claro, y me gozaba pensando en las cosas de Dios, ¿no? Y mientras esperaba y andaba, y yo no me daba cuenta, y estaba sonriendo, aunque usted no lo crea. Sonrío también. Y me acuerdo que un día pasa una persona, ¿no? Y me mira y me dice, ¿de qué te reís? Me dice. Y yo ni cuenta me daba que me estaba riendo, ¿no? Pero estaba pensando en las cosas de Dios, ¿no? Dígame una palabra que a mí me ayudó mucho, hermano, En esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, porque esas cosas son las que provienen de Dios. Y eso nos produce gozo. A través de su Espíritu Santo nos regocijamos. Nos alegramos, ¿no? Yo siempre digo, a veces podemos estar ocupados haciendo cosas, pero regocijándonos, ¿sí? En el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos produce ese gozo. Yo digo, como que nos saca a pasear, ¿viste? El Espíritu de Dios, ¿no? Y es hermoso, es maravilloso poder estar así. Y me acuerdo que me veían así y yo le decía, nada. Me dice, qué loco, me dice. Bueno, le digo, estoy loco por Cristo, le digo, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba así en esa época, y bueno, y es más, le digo, y si vos querés andar así, también podés aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, le digo. Y ahí medio que ya, bueno, después hablamos de que se iba, ¿no? Pero es así, hermano, esto es lo que produce Dios en nosotros, el gozo, la alegría, que solamente nos puede dar el Señor Jesucristo. Amén. Como digo, quizás a nuestro alrededor a veces no tenemos mucho motivo, ¿no? Pero en Cristo siempre Él nos va a dar ese gozo incomprensible, ¿no? Inentendible muchas veces para muchas personas, ¿no? Cuando saben muchas veces que uno está pasando cosas, ¿no? Y decir, pero mira cómo está este, o cómo está esta, mira qué le pasa. Y ahí dicen, estás loco. Bueno, loco por Cristo, amén. Y ese gozo que nos da Él. Entonces el Señor, hermano, debería ser siempre el motivo de nuestra alegría. ¿Sí? El motivo de nuestra alegría principal debería ser saber que vamos al encuentro del Señor, saber que estamos en comunión con Dios, que no estamos solos, ¿sí? Sino que estamos y somos salvos, amén, de la condenación que viene sobre este mundo, del juicio que viene. Tenemos motivos tremendos, hermanos, para estar gozosos en el Señor. Amén. Y todas estas personas, bueno, me llamó eso la atención, ¿no? Porque dice que todos se lo esperaban. Ese es el tema, hay que esperar, hay que estar contentos, esperando ese encuentro con el Señor, que podamos hacerlo justamente, ¿no? De la mejor manera posible. Luego, también vemos, ¿no? Toda esta situación, bueno, la multitud, como digo, ¿no? Jesús iba predicando y se le acerca en este caso lo que hemos leído, ¿no? Un varón, ¿no? Llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a sus pies. Podríamos decir en esa época era un religioso, y dice que tenía una hija única, ¿no? Que estaba enferma, bastante mal, y acude al Señor Jesucristo pidiéndole a Jesús sanidad para su hija. Y mientras ocurre esto, ¿no? Mientras Jesús va a ver a esta joven, ¿no? Aparece alguien en escena, ¿no? Que, digamos, no estaba en los planes, ¿sí? Pero sí estaba en los planes de Dios, ¿no? Por ahí no estaba en los planes de los discípulos, ¿no? Pero sí estaba en los planes de Dios, ¿no? Y aparece esta mujer, ¿no? Media escondida en medio de la multitud, ¿no? Que justamente después dice, ¿no? Que los discípulos le dicen, Señor, la gente te aprieta. O sea, estaba rodeado Jesucristo, ¿no? Y esta mujer, no sé cómo hace, no se escabulle por ahí y le toca el manto a Jesucristo, ¿sí? Y dice la palabra que tenía una enfermedad conocida como flujo de sangre, ¿sí? Hoy le dicen, ¿no? Se cree que es hemorroiza, ¿sí? ¿No? Tenía anormalidades, ¿no? en el flujo de sangre. Y yo me ponía a pensar, ¿no? En esta situación, ¿no? Lo que habrá sido, lo que habrá vivido esta mujer, dice que durante 12 años
Durante 12 años estaba con este problema, ¿no? Y bueno, y ni hablar las mujeres, me imagino, ¿no? Poniéndose en ese lugar, ¿no? Que bueno, uno sabe que la menstruación es algo normal en una mujer normal, pero en este caso era continuo, ¿no? No paraba. Y bueno, obviamente cuando uno pierde sangre, ¿no? Bajan un poco las defensas, ocurren muchas cosas en el cuerpo, ¿no? Y produce debilidad y no sé cuántas otras cosas más. Así que imagínense durante 12 años con este problema, ¿no? Yo solamente me puedo imaginar, no creo que sea comparable, ¿no? Pero a mí me sangraba mucho la nariz siempre de chico, ¿no? O me tocaba un poquito, ya me sangraba. Y una vez recuerdo que no paraba, me agarró como una hemorragia, no paraba y era una palangana llena de sangre, ¿no? Todo así. Hasta que, bueno, me terminan llevando al policlínico, me acuerdo. Y bueno, pero solía pasar seguido, pero nunca me había pasado como esa vez. Y bueno, y después ya estaba medio mareado, ¿viste? Porque tanto por el sangre. Así que yo, por eso digo, por ahí no llega ni mucho. Es muy leve lo mío, lo que me pasaba. Gracias a Dios no me pasó más también. Yo creo que también el Señor me sanó de eso, ¿sí? Me acordé una vez que estaba jugando con Martín, mi hijo, y me dio un cabezazo y me tocó la nariz y empezó a sangrar. Y ahí me acordé que hacía como 2 años que no me sangraba la nariz. O sea, a veces el Señor nos sana y ni cuenta nos damos. Qué bueno que es Dios, ¿no? Así que creo que el cabezazo fue para hacerme dar cuenta. y así que imagínense, o yo me imagino la situación de esta mujer, ¿no? Cómo estaría físicamente, ¿no? Pero aparte nos añade la Escritura que dice que también acudió a los médicos, ¿no? Dice que acudió a los médicos. En el Evangelio de Marcos agrega algo más en el Evangelio de Marcos y dice que sufrió en manos de los médicos también. O sea que se ve que los tratamientos de esa época, imagínense cuánto, ya unos miles de años atrás, quizás le causaban dolor. Y dice Marcos, se agrega que sufrió en manos de los médicos, ¿no? Y que se gastó todo, ¿no? Se gastó toda la plata, ¿no? Todo así dice la Escritura, se quedó sin nada. Es más, y en Marcos dice, y en vez de mejorar, cada vez empeoraba más todavía la situación. Qué bárbaro, ¿no? O sea, fíjese la situación, el cuadro en el que llega esta mujer, ¿no? A Jesucristo. Obviamente estaba desesperada, ¿no? Eso a nivel, digamos, natural, a nivel médico. Pero a eso tenemos que agregarle algo más, ¿no? Dentro del pueblo de Israel, en esa época, cuando una mujer estaba en su periodo de menstruación, no podía acercarse a nadie, ¿sí? No podía acercarse a nadie. Se lo consideraba durante ese tiempo inmunda, ¿sí? O sea, no podía tocar nada. Todo lo que ella tocaba pasaba a ser inmundo. No podía asistir, por ejemplo, tampoco a las reuniones, ni siquiera para adorar a Dios. Eso estaba prescripto, era así, ¿no? Imagínese esta mujer durante 12 años en esa situación, ¿sí? O sea, era algo vergonzoso, ¿no? Y es más, se consideraba también como una maldición, una persona que estaba maldecida por Dios, ¿no? Terrible. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Miren las circunstancias que vivía esta mujer en ese tiempo. Y por ese motivo, justamente, ella tuvo que ir media escondida, ¿no? Entre la multitud, y seguramente empujando, codeando a alguno, no sé. Pero ella creía, tenía fe, que si ella decía, ¿no? Porque dice que ella después lo confiesa, que si tocaba aunque sea el borde del manto de Jesucristo, ella se iba a sanar. Ella tenía esa fe, tenía esa convicción y la llevó a hacer eso. Y por ese motivo, porque imagínense que si ella tenía que avisar que estaba en esa situación, la echaban, ¿no? Ella sabía, la iban a echar, pero ella agarró y dijo, no, yo tengo que acercarme a Jesucristo. Y qué bueno que rompió con todo eso, rompió con todo eso. Si los médicos ya no habían podido hacer absolutamente nada con ella, y ahí ella acude a Jesús, amén. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ¿qué hace? Algunos dicen que lo hizo ella, en realidad, la fe de ella, ¿no? Porque Jesús ni la vio, no sabía nada. Lo que sí, obviamente, Jesucristo sintió, dice, ¿no? Que poder salió de él. Y esta mujer se acercó ahí, bueno, no sé, yo me imagino habrá empujado a alguno, capaz que alguno diría, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo?
Pero no le importó y siguió y llegó ahí escondida, media avergonzada, y tocó el manto de Jesucristo y dice que en el instante ella sintió que se sanó. Tremendo. Y no solamente lo sintió ella, también lo sintió Jesucristo, ¿no? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces vemos, hermano, la importancia que tiene la fe también, ¿no? Poder creer, ¿no? Y entender de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces podemos entender también de que aún en situaciones de enfermedad el Señor nos puede sanar también, ¿sí? Si está en sus planes, si es su voluntad. Por eso digo, Jesús nos andaba anunciando y nosotros andamos proclamando, vení que Dios te sana. No, si está en los planes de Dios, Dios lo puede hacer. Eso lo tenemos que creer y lo tenemos que saber, ¿sí? Yo hasta el día de hoy, cada vez que me enfermo, le pido primeramente a Dios que me sane. Y después si tengo que ir al médico, voy al médico también, no tengo ningún problema, porque los médicos también están puestos por Dios, ¿está claro? Y en estos días, ¿no? Recordé una frase que no es mía, de un pastor, no recuerdo quién, pero bueno, que él decía, tenemos que hacer lo posible y orar por lo imposible. ¿Me está escuchando? Porque es así, hay cosas que ni los médicos te pueden ayudar, y bueno, podemos acudir a Dios, y hemos visto la mano de Dios también en más de una oportunidad. ¿Me está entendiendo? Amén. Y a su nombre. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer, lo tenemos que hacer. Dice la palabra, todo lo que esté al alcance de tu mano para hacer, hacelo. ¿Sí? Bueno, después lo que es imposible y necesitamos, Dios lo puede hacer si está dentro de su voluntad. Amén. Y a su nombre. Damos gracias a Dios por todo esto, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Ya hablando de lo tremendo, ¿no? que hizo esta mujer, cómo estaba viviendo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan la vida de esta mujer? Fíjese que hoy en nuestra sociedad, si a una mujer le pasa algo así, por lo menos no sería dejada de lado. Pero en ese tiempo, en esa sociedad, no podías acercarte. No tenemos muchos detalles de su familia, qué habrá pasado, si tenía familia, si tenía marido, si tenía... No tenemos más información, ¿sí? Pero sí podemos saber, ¿no? Por cómo era, digamos, la vida en esa sociedad, que esto le ocurría, ¿no? Ella era una persona que no podía tocar nada y nadie la podía tocar. Nadie, perdón, ¿no? Entonces vemos también que habla de la fe que tuvo esta mujer, ¿no? La convicción. Y de vuelta, ¿no? Algo interesante también. Una fe que la llevó a actuar. Porque a veces nosotros tenemos, ¿viste? Sí, tengo fe, creo en Dios, pero, ¿viste? No movemos un pelo para ir a orar, para ir a meditar la palabra, ni hablar para congregar. ¿Me entienden? Pero la fe verdadera nos mueve, nos moviliza, ¿sí? Nos va a llevar a querer acercarnos a Dios, nos va a hacer movernos también. ¿Me está entendiendo? Y es lo que le pasó a esta mujer. Ella creyó y dijo, yo voy a ir ahí. Y se movió, hermano, y ojo, y se tuvo que esforzar para moverse en medio de esa multitud. Yo no sé cuánto han estado alguna vez en alguna multitud. Por ahí algunos no, pero bueno. Yo recuerdo... Bueno, yo era asiduo concurrente a recitales, ¿no? Y bueno, y si quería llegar adelante, hacer poco, y teníamos que, ¿viste? Íbamos medio empujando, apretados, qué sé yo. Así que yo me imagino esa situación, ¿no? Una multitud así, ¿no? Pero bueno, si vos querías hacer poco, tenías que llegar adelante. Bueno, algunos lo querían, algunos preferían quedarse atrás, ¿no? Más tranqui. No, pero a mí me gustaba el poco, ¿no? Estaba ahí adelante, ¿no? ¿Saben lo que es pogo, no? Es una especie de... Bueno, ni se sabe bien qué es, porque saltábamos, nos chocábamos, qué sé yo. Lo bueno es que uno se caía y lo levantábamos también. Yo me caía y te agarraban de una pata uno, qué sé yo, te levantaban para arriba, ¿sí? Pero bueno, yo me imagino este cuadro, o sea, de multitud apretándose, ¿no? Y que a veces hasta falta el aire dentro de su ambiente, ¿sí? Bueno, ni me quiero acordar. Gloria a Dios. Y sabe que ella avanzó, su fe la llevó a moverse en medio de todas estas personas. Y llegar y tocar, ¿no? El borde del manto de Jesús. Y de vuelta digo, esta historia, esta mujer es tan tremenda, ¿no? Que ha impactado a tantos cristianos de todos los tiempos. Y sabe que justo en estos días también veía que en Roma, en las catacumbas, ¿no? Donde se reunían los cristianos en Roma, se encontró un fresco que sería una especie de pintura, ¿sí? Una especie de pintura
justamente con la mujer tocando el borde del manto de Jesucristo. En Roma. Recuerden que estas ciudades estaban para el lado de Israel, o sea, en Roma, ¿no? O sea, esta historia se transmitió de boca en boca, ¿no? Y bueno, a través de los evangelios, y llegó hasta los cristianos en Roma, y ellos también dibujaban, porque los cristianos también hacían arte, hermano, en sus comienzos. Amén. Y digo, qué impacto que tuvo, ¿no? Y cuántos se nutrieron, ¿no?, de esta historia y han tenido fe y han recibido también bendiciones de parte de Dios, ¿no? Así que bueno, y vemos lo que Jesús le dice. No luego, bueno, él dice en el versículo 45, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Qué palabra, ¿no? ¿Quién es el que me ha tocado? Dice Jesús, ¿no? Fíjese, una multitud apretando, bueno, justamente, dice, y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, como diciendo, Jesús, me parece que estás mal, no puedes, ¿qué estás hablando? ¿No? ¿Y qué le dice él? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos de esto? ¿Qué enseñanza tenemos? Que cuando tocamos al Señor, cuando vamos con fe, ¿sí? La Escritura, y esto no es contrario a la palabra, porque la Escritura también dice, ¿no?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que Él está, que Él existe, que Él es. ¿Me está entendiendo? Y ahí donde encontramos muchas veces la gran diferencia, hermano, porque a ver, muchos vienen a la iglesia, escuchan las mismas alabanzas, escuchan las mismas prédicas, ¿sí? Conocen a las mismas personas, escuchan las mismas enseñanzas, compartimos las mismas meditaciones, pero algunos lo hacen con fe y otros no. Entonces vemos que unos se encuentran con Jesús, amén, son transformados por la palabra de Dios, y otros siguen igual, amén. Justamente, ¿por qué la diferencia? Acercarse con fe a Jesús, ¿no? Esta mujer se acercó con fe, y fíjese, había una multitud que también lo querían tocar a Jesús y lo tocaban, pero no pasaba nada, no pasaba nada. Seguramente habían otros, ¿no?, con otros problemas también, ¿no?, y se acercaban, lo habrán tocado a Jesucristo, pero no pasó nada. Pero esta mujer lo toca a Jesucristo y recibe sanidad en el acto. Y ni siquiera, ¿no?, qué tremendo, porque en otras situaciones hemos visto, ¿no?, como los amigos que llevan al paralítico, ¿no? Y obviamente Jesús lo ve y se acerca y le habla, ¿no?, y lo sana. Pero en este caso apareció, me causa gracia, ¿no?, pero digo, qué impresionante esta mujer, ¿no?, porque fue de contrabando, como se dice, ¿no? Y igualmente recibió la bendición del Señor, ¿no? Y qué lindo, ¿no?, poder experimentar esto, ¿no? Y Jesús sabe, hermano, Dios sabe cuando venimos con fe, amén, ¿sí? Y si alguno cree que no tiene fe, dice la palabra, ¿no?, pide, que le pidamos al Señor, ¿sí? Si alguno cree que no tiene fe, pídale al Señor, En algún momento el Señor también, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús, ¿qué le dijo? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se eche al mar y esto ocurriría. Y la semilla de mostaza es muy pequeñísima, ¿sí? Bueno, por eso digo, la importancia, hermano, de acercarnos con fe, creyendo al Señor, creyendo a su palabra. Porque bueno, la duda es todo lo contrario a la fe. Amén. Y alguien dice que lo que no proviene de fe también, dice que se transforma en pecado. Amén. Entonces tenemos que creer a Dios. Aunque nosotros, aunque cosas que para nosotros sean imposibles, ¿no? Como como que nuestra vida sea cambiada, ¿no? Yo siempre lo digo. Yo me miro hacia atrás y me miraba, y que Dios diga que ahora soy un santo, y yo me miraba al espejo, los pelos largos, todo tenía, ¿no? Todo lleno de... El otro día me acordaba también porque yo llegué con tachas, ¿no? Todo era regenimenta. Y había una hermana que me acuerdo que pasaba después a testificar, siempre me quedó eso, ¿no? Y estaba hablando y claro, yo empecé a cambiar aún mi aspecto externo también, ¿no? En mi caso, ¿no? Y bueno, hoy no hay tanto problema, pero en aquellos tiempos, si no te cortaba el pelo y no venías con camisa y corbata, no eras cristiano, ¿no?
Pero bueno, ya gracias a Dios han cambiado todas esas cosas. Hemos entendido, ¿no?, algunas cosas de la Escritura. Y claro, yo había cambiado totalmente, ¿no? Imagínate, yo llegué así, después andaba con corbata, traje, ¿no? No sabes lo que fue en mi barrio cuando me veían así, ¿viste? No. Fue un cambio rotundo. Y me acuerdo un día una hermana pasa y cuenta, dice, sí, me acuerdo, dice, cuando el hermano Juan vino con los pelos largos, dice, con toda la chatarra, decía. Y yo la miraba, ¿viste? Claro, en vez de decir las tachas, le mandó la chatarra. Pero bueno, cosas así, ¿no? O sea, pero realmente, hermano, cuando nos vamos acercando a Dios, el Señor, ¿no?, va haciendo la obra en nosotros, no es necesario, como es, por ahí que nos estén diciendo cosas. Y esta mujer, hermano, se acercó y tocó el borde del manto de Jesús y Jesús experimentó, ¿no? Y bueno, y ocurrió todo esto. Pero fíjese lo que le dice luego, bueno, ella cuenta, ¿no?, en el 47. Entonces dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante, dice, ¿no?, había sido sanada, ¿no? Qué tremendo. Y fíjese ahí también, dice que ella delante de todo el pueblo terminó, digamos, esta mujer testificando delante de todas esas personas un milagro que había recibido de parte de Dios. Y en este caso, de alguna manera, ¿no?, Jesucristo hizo que esta mujer testificara. Entonces acá tenemos otra enseñanza. Dios quiere que testifiquemos. Dios quiere que hablemos de la obra tremenda que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? En algunos hemos recibido salvación, algo más, algunos han recibido sanidad, otros transformación de vida, otros han cambiado, no sé. El Señor quiere que testifiquemos. Amén. A esta mujer hizo eso, fíjese, ¿no? O sea, Jesús podía haberse quedado callado, ¿no? Empezó a preguntar, claro, quería, ¿no? Quería que testifiquemos. De vuelta, decía que está al lado tuyo, Jesús quiere que testifiques lo que Dios hizo en tu vida. Si no recibiste sanidad, otras cosas, bueno, el Señor salvó mi alma. Mirá si no tenés un milagro, ¿no?, tremendo ahí de parte de Dios, ¿no?, que es el mayor milagro que una persona puede recibir, que un pecador se arrepiente y reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Aleluya. Vemos también, bueno, como digo, ¿no?, le dice después en el 48, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. De vuelta, la salvación, ¿no? Van juntas las cosas, amén. Y en este caso se llevó tremenda sanidad. ¿Qué digo? Es impactante. Yo cada vez que lo leo, mire, hace años que conozco la historia, y cada vez que la leo y me meto en la historia, me vuelve a impactar. Porque la palabra es viva y eficaz, ¿sí? La palabra tiene poder, la palabra de Dios nos ministra, nos ayuda, nos levanta. Aleluya. Pero vemos que no se quedó acá esta historia, ¿no? Porque recordemos, ¿no?, Jesús no iba a sanar a esta mujer. Jesús iba a ver a una niña, ¿no?, que estaba enferma, que estaba mal. ¿Y qué ocurre? ¿No? Dice que luego de esto Jesús se va, estaba hablando aún, dice, cuando vino uno de la casa del principal, ya versículo 49, de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Y oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Jesús va hacia ese lugar igual, ¿no? Hacia donde estaba la chica esta. Y fíjese lo que hace, ¿no? Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, versículo 51, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, ¿no? Y bueno, y cuando entró, lloraban todos. Bueno, conclusión, ¿qué hizo el Señor con esta niña? Ya estaba muerta. ¿Y qué hizo? La resucitó. Tenemos esta, bueno, en otras palabras dice, en otro lugar dice talita cumi, ¿no? Acá dice, muchacha, levántate, ¿no? La tenemos traducido ya. Y vemos otra situación de vuelta, hermano. Dios tiene poder aún para resucitar, ¿sí? Si Él lo quiere hacer, amén. Pero si lo llevamos, ¿no es cierto?, a situaciones de nuestras vidas, yo digo, qué bueno que el Señor resucita, ¿no? Porque muchas veces necesitamos, lo que estamos hablando hace un rato, que el Señor resucite en nuestra fe, ¿sí? Porque dice, en Santiago dice que la fe sin obra, ¿qué es? Muerta, o sea, muerta, ¿no? Por eso digo, menos mal que Jesús puede resucitar, ¿no? Y muchos en el transcurso de los años, a veces, ¿no?, en el camino del Señor, por diferentes motivos, se van quedando, se van apagando, ya no oran, ya no meditan. ¿Y por qué? Porque no tienen fe, se le está apagando la fe. Amén.
Pero qué bueno que el Señor puede resucitar tu fe también en esta noche. Puede resucitar tu vida espiritual. Porque eso es importante, porque cuando nos apagamos, hermanos, ya no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos, cometemos errores, nos equivocamos, y bueno, y nos pasa por ahí como a la mujer, vamos de mal en peor. Amén. Pero si nosotros le pedimos al Señor y empezamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, Él lo puede hacer. Amén. Resucitar. Pero también pensaba en esto, ¿no? Para poder tener fe, ¿no? Para que nuestra fe no se apague, hay que tener ciertos cuidados también. Y me llamó mucho la atención que en este caso dice que Jesús no dejó entrar a nadie con él, sino solamente a quién, a Jacobo, a Juan y a Pedro. ¿Quiénes eran estos tres? ¿Veis? Los padres de la niña, ¿no? Pero ¿quiénes eran estos tres discípulos? Eran el círculo íntimo de Jesucristo, ¿no? En algún momento he predicado acerca de este círculo íntimo que tenía Jesús, que no eran el círculo íntimo de Jesús porque eran los mejores. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Es más, podríamos decir que eran los peores, ¿sí? Esto entendían mal muchas veces los mensajes de Jesús, ¿no? En un momento Jacobo y Juan, con gente que no le quiere recibir, un pueblo que no quiere recibir a Jesucristo, le dicen a Jesús: Señor, ¿querés que hagamos descender el fuego del cielo como hizo Elías y que se mueran todos estos? Y ahí Jesús le dice: no, muchachos, ustedes no entienden nada, o sea, estamos hablando de salvar a la gente, no de matarla. Pero estos muchachos tenían fe, porque Elías había orado, le pidió al Señor, y Elías le pidió a Dios que mande fuego, y Dios mandó fuego del cielo. Y ellos, estos dos muchachos, tenían tremenda fe, ¿no? De hacer eso. Entonces fe tenían. Pero también, bueno, vemos a Pedro. ¿Quién era Pedro? Muchos le dicen: Pedro esto, que Pedro no. Sí, Pedro fue el que caminó sobre el mar. Algunos caminó sobre el mar, o intentó. Cuando ven a Jesús, cuando escuchan que es Jesús el que venía en medio, ¿no? Estaban en la barca y se entera que es Jesús el que venía caminando sobre el mar, Pedro le dice: Señor, si eres tú, llamame. Le dice: no, que yo voy. O sea, y lo llama a Jesús. Vení, Pedro. Dice, y en el nombre de Jesús, Pedro va y empieza a caminar sobre el agua. O sea, fíjense, díganme si no tenía fe el muchacho. Pero dice que después empezó a ver las olas, qué sé yo, porque bueno, había como una tormenta. Y ahí le empezó a fallar la fe a Pedro y se empezó a hundir, ¿no? Y ahí aconteció, ¿no? Lo que muchos llamamos la oración flecha. ¿Sí? Hizo una oración Pedro ahí. Mientras se estaba hundiendo, ¿qué dijo? Señor, sálvame. Por eso la oración flecha, ¿no? A veces no hay oportunidad, no hay tiempo para nada, ¿no? Pero aún en esa situación, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Lo dejó que se ahogue a Pedro? No. Extendió su mano y lo sacó, ¿no? ¿Me entiende? O sea, ese era Pedro, un hombre con defectos, ¿no? Bueno, y después en otra oportunidad le dice, bueno, que el Señor, que Jesús le dice que va a morir en Jerusalén, ¿no? Le están contando a los discípulos y Pedro le dice: no, Señor, que eso no acontezca, qué sé yo. Bueno, Pedro era el que también decía que no le iba a negar, y bueno, etcétera, etcétera. Pero a pesar de los defectos que tenía, era un hombre de fe, tenía fe, ¿no? Y Jesús lo tenía cerquita, porque aparte los conocía como era, ¿no? Porque se alejaban un poco del Señor, ¿no? Y ya se mandaban alguna macana. Entonces, por eso a los que, yo siempre digo esto, a los que más cerca nos tiene el Señor, hermano, es porque no somos los mejores, somos los peores. ¿Me está escuchando? ¿Y por qué? Porque nos separamos un poco del Señor y ya. Así que por la duda, mejor que andes siempre cerca del Señor. ¿Está claro? Amén. Bueno. ¿Y qué me enseña esto, no? También que en momentos críticos, ¿no? O para mantener de alguna manera un ambiente de fe, ¿con quién tengo que juntarme yo? ¿Con gente que no tiene fe? Me tengo que juntar con gente que tiene fe. ¿Y dónde voy a encontrar gente de fe? ¿Fuera de la iglesia? Es muy difícil, Es muy difícil, ¿sí? Y ahí está de vuelta, hermanos, ¿por qué el Señor nos manda reunirnos, estar juntos? Bueno, mucho tiempo nos reuníamos solamente por Zoom, ¿no? Reuniones de hombres, de mujeres, bueno, pero nos reuníamos y nos pudimos mantener, ¿sí? Y muchos que no lo hicieron también se quedaron. ¿Me están entendiendo? Por eso, porque el Señor nos conoce. Porque tu fe también va a menguar si no andas con gente de fe.
Si andas con gente que no cree, bueno, lo más probable es que tu fe se vaya apagando. Si estás en comunión con personas que no aman al Señor, y lo más probable es que tu amor por el Señor se vaya apagando. ¿Sí? Por eso la importancia, hermanos, de estar en contacto siempre con hermanos en la fe, ¿no? De hablar de las cosas del Señor, de alabarle, de escuchar su palabra, de meditar, ¿no? Y es bueno, y es saludable para nuestra fe. Amén. Y también, si tu fe está media muerta, si te juntas con gente de fe, tu fe va a resucitar también. ¿Me está escuchando? Amén. Estas son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, como dije, hasta la chica esta también resucitó, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo de la chica también imagínate, estaba muerta directamente la chica. Pero yo creo que es como que queda un poco en segundo lugar por lo tremendo que fue, ¿no? Lo de esta mujer. También, ¿no? Una mujer que su vida, ¿no? Fue transformada, ¿no? Porque no solamente en la sanidad, sino en su vida social, todo cambió, ¿no? Bueno, no tenemos más detalles acerca de ella, pero lo importante es esto, hermano, retomar todas estas cosas, ¿no? Todas estas enseñanzas que vienen de parte de Dios. Y si tu fe está media apagada, es tiempo de que la empieces a encender. No permitas que se apague. Dios puede resucitar tu fe, tu creencia en Dios, ¿sí? Y la única manera es justamente juntándote con los que tienen fe, ¿sí? Que por ahí no somos tan lindos, capaz, o no sé. Tampoco somos los mejores, pero bueno, como decía un pastor, pero tampoco somos los peores, decía. Pero bueno, lo importante es que tenemos fe, amén, dice lo que nos salva, nos transforma y que podemos afectar a otros también con nuestra fe. Bueno, es tremendo todo esto, amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando, dándole gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Cerra tus ojos, abrí tu corazón al Señor de señores, Rey de reyes. Pedile al Señor, entra en comunión con Él, gozate con el Señor de poder venir a su encuentro. Dale gracias a Dios porque Él es bueno. Porque si estás acá es porque el Señor todavía te sigue amando y todavía sigue tratando con tu vida, sigue haciendo cosas en tu vida. No te quiere soltar. Siempre digo algo, el Señor nunca nos quiere soltar. Los que nos soltamos somos nosotros. Él es un Padre bueno que no nos quiere soltar como hijo, nos quiere tener de la mano. Somos nosotros los que muchas veces nos soltamos de las manos de Dios. Habla con el Señor, abrí tu corazón, y si en esta noche tenés que volverte a Jesucristo, que lo puedas hacer. Él está dispuesto a hacerlo. Nadie te va a amar como Él lo hace. Y dice que por amor a nosotros, a su pueblo, Él no se va a callar, sino que nos va a seguir hablando. Aleluya. Por eso es importante de que abras tu corazón, que dejes que la palabra del Señor haga lo que Él la envió a hacer sobre tu vida. Si sentís que tu fe se ha apagado en estos tiempos, pedir al Señor que pueda resucitar tu fe. Pedir al Señor que puedas ponerte en marcha, en acción, e ir al encuentro de Él cada día. Y que te puedas gozar como estas personas que al recibir a Jesucristo se gozaron. Que puedas abrir tu corazón al Espíritu Santo de Dios, el único que puede obrar en lo profundo de tu ser. Que puedas volcar toda tu ansiedad, todas tus dificultades delante de Él, sabiendo de que Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Él es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Abrí tu corazón al Rey de Reyes. No dejes pasar más tiempo. No dejes pasar más tiempo. No permitas que tu fe se muera. Aleluya. Deja que el Señor active tu fe una vez más. Que puedas gozarte, que puedas recibir la paz que solamente Él te puede dar. Aún a pesar de las dificultades que puedan venir. Aleluya. Porque Él es bueno. Que el gozo del Señor pueda ser tu fortaleza. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Seguí hablando con el Señor en esta noche. Aleluya.